Dios te bendiga. Finalmente se resolvió este asunto técnico, problemas técnicos, pero gracias a las habilidades del técnico, él pudo más que la tecnología. Bien, estamos en este momento, ya son las 7:30 para hoy, junio 27 del 2025. Como he mencionado semanas anteriores, he decidido iniciar entonces con la unidad 4. Terminamos hace como 2 semanas la unidad 2, pero quise continuar con la unidad 4, viendo que los temas relevantes de esta unidad son adecuados para este tiempo en que estamos precisamente viviendo. Y son las palabras del apóstol Pablo que le escribe a la iglesia. Es la primera carta que le escribe a los creyentes de Tesalónica. Así es que vi justo y vi correcto comenzar esta unidad 4, y luego entonces cuando terminemos esta unidad 4, entonces iniciaré la unidad 3 de este tomo 10, para así entonces concluir con este currículo completo de estos 6 meses. Así es que gracias por su paciencia, todos los que ya están conectados y le han avisado a los demás que teníamos este problema, pero ya estamos conectados. Pueden entonces así informarle. Esta es su hermana Marilyn Colón y estoy aquí representando a la Iglesia del Calvario que pastorea el reverendo Osvaldo Torres con su amada esposa Abigail Torres. Le damos gracias por la ayuda que nos han brindado y que continuamente estamos pidiendo en el apoyo y el soporte con la oración sobre la vida de nuestros pastores, especialmente a nuestro amado pastor en este proceso difícil que está atravesando. No tan solamente él, con su esposa que lo ayuda, y los familiares, sus hijos también, que están sintiendo también las preocupaciones que muchas veces como seres humanos y normalmente podemos sentir en tiempos tan dificultuosos, en tiempos tan dolorosos. Entonces vamos a orar para dar comienzo a esta palabra, a este estudio de esta hora. Padre Santo, Dios bueno, maravilloso, te doy gracias porque hemos podido nuevamente, Señor, estar conectados por medio de esta plataforma. Oh Dios del cielo, que podamos aprovechar cada momento, Señor, y cada oportunidad que tú nos brindes para continuar con el estudio de tu palabra, Señor, y que nuestras vidas espirituales vayan fortaleciendo y creciendo a la misma vez, Señor, que vamos sembrando la semilla, compartiendo las buenas nuevas de salvación, para que las personas, Señor, que aún no te conocen o no tienen, Señor, firme su vida espiritual, puedan ser edificados, Señor, y redarguidos por tu Espíritu Santo para que entiendan la necesidad de la salvación en su vida. Gracias te damos, Señor, por tu apoyo continuo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema para esta lección número 22 es titulada Fieles en tiempos difíciles. En esta lección 22 también voy a estar injertando parte de los temas que se tratan en la lección número 21, que técnicamente la lección número 21 es la apertura de esta unidad 4, pero he decidido ponerlas juntas en la lección de hoy bajo el tema Fieles en tiempos difíciles. Vamos a estar continuando hablando acerca de esta primera carta de Pablo, como ya les mencioné. La verdad central dice claramente: a través de Jesús los creyentes pueden mantenerse firmes frente a la adversidad. Y el versículo clave se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, verso 13, que dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Antes de comenzar a dar este resumen de esta clase, que más bien es una introducción a toda la unidad, quiero darte un resumen de la primera carta a los tesalonicenses. Esta carta a la iglesia tesalónica fue establecida en el segundo viaje misionero de Pablo y fue una de las primeras epístolas que escribió el apóstol Pablo. Él la escribió estando allá en Corintos en el año 51 después de Cristo. Pablo estaba súper satisfecho, y vamos a ver en el tono en que él escribe esta carta. Él estaba súper satisfecho con la vitalidad, con la energía, con la fidelidad de la iglesia que estaba siendo formada allí en Tesalónica. Además de que los miembros o los convertidos originales de esta iglesia fueron distintos de diferentes experiencias, tanto como judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías, y también gentiles que abandonaron su fe pagana porque decidieron creer en el Evangelio, en Jesús el Mesías. Así que con esta mezcla de creyentes, esta iglesia se fue formando y Pablo estaba impresionado cómo es que esta iglesia permaneció de pie y iba creciendo. O sea, más adelante estaré hablando un poquito más de esto. Ahora, él vio la necesidad de, a pesar de que estaban creciendo y estaban siendo fieles a la nueva fe, Pablo vio la necesidad de enviar esta primera carta a los creyentes de Tesalónica para corregir algunos errores que, así como los de Corintios también habían enfrentado. Habían unos errores que estaban errores e ideas que estaban afectando en las enseñanzas que estaban siendo introducidas en las enseñanzas a la iglesia. Así es que Pablo vio la necesidad de hacer esta carta para corregir esas ideas erróneas o esas falsas enseñanzas que estaban impartiéndose allí. Especialmente el tema que sobresale en estas cartas, o el tema que se enfoca Pablo a los tesalonicenses, es el tema acerca de la segunda venida de Cristo. También habla de otros temas en cuanto a la importancia de la vida santa, y hay afirmación y ánimo para aquellos cristianos también que estaban experimentando una persecución, y al mismo tiempo le está, además de darle el ánimo y corregir esos errores, le está dando también principios bíblicos de cómo deben de vivir la vida y la importancia de compartir las verdades del evangelio de una manera correcta. Así es que tanto en la primera carta como en la segunda de Tesalonicenses, Pablo explica esta doctrina, esta enseñanza acerca de la segunda venida. En ambas cartas se trata de este tema, pero no es que solamente es el tema, sino que es el enfoque, porque como acabo de mencionarle, hay otros temas también importantes en cuanto a cómo vivir esta vida cristiana, que es como un seguimiento también de lo que hemos estado hablando en las últimas unidades respecto a de cómo debemos llevar una vida, y entendiendo, como acabamos de terminar en la unidad 2, de que lo que hacemos en esta vida también pueden influenciar en lo que conocemos y creemos que en la vida después de la muerte. Entonces vamos a iniciar con Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Antes de nosotros venir y entrar a este en vivo, a esta enseñanza, le pedía al técnico, le pedía a Héctor que publicara el video de introducción del resumen acerca de esta unidad. Así es que espero que lo hayan visto, y si no, pues después de esta clase vayan y vean el video, que creo que son 2 minutos, no es muy largo, acerca de la experiencia de los tesalonicenses y cómo el testimonio de esta iglesia. Imagínense, si Pablo lo escribió en el año 51 después de Cristo, y esto había ocurrido antes, hasta la fecha de hoy, cómo ese mismo ejemplo y ese mismo impacto está siendo real en nuestros días.
Entramos entonces en esta primera parte con el título Perseguidos pero fieles en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, y quiero darle entonces lectura a los versículos del 13 al 16, que dice entonces: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Debemos de entender, para tener una mejor comprensión a lo que se refiere Pablo aquí en esta primera carta a los tesalonicenses, haciéndoles recordar a los que están oyendo y escuchando esta carta, pero era la carta que se presentaba frente a las congregaciones y se leía y se compartía entre las congregaciones. Así es que la referencia, para poder entender a qué se refiere él, de que fue expulsado y de las experiencias que estaban viviendo, que tanto vivió Pablo como ellos, tenemos que hacer referencia al libro de Hechos, el capítulo 17. Ahí puedes ver, cuando leas todo este capítulo, vas a ver que habla cuando Pablo llegó a Tesalónica. Él comenzó allí su ministerio con los judíos en la sinagoga. Pablo tenía esa costumbre de ir y visitar, o cuando entraba a una ciudad nueva, ahí buscaba donde se encontraban las sinagogas, porque él primeramente iba hacia los judíos para compartir las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Lo interesante de este lugar en Tesalónica es que en la sinagoga Pablo se encontró con judíos, con hombres griegos temerosos de Dios y con mujeres prominentes. Así es que esto es una mezcla, un grupo compuesto por diferentes, hablando de mujeres con prominentes, conocidas, con títulos, con adineradas, como también los mismos griegos, gentiles, y los judíos que aquellos habían creído en el Mesías. Como esta iglesia tenía esa mezcla. Esto fue muy impresionante, impactante también para Pablo. Al parecer habían elegido estos adorar al único Dios verdadero junto a los judíos en lugar de continuar con sus religiones paganas. Así es que Pablo les dijo que Jesús era el Mesías que ellos estaban allí esperando. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 17, en el versículo 3 específicamente. Pablo le está enseñándoles a ellos, a este Jesús que ustedes han creído, han decidido creer y seguir, es el Mesías esperado. Muchos comentaristas creen que Pablo probablemente estuvo allí un corto tiempo, quizás un poquito más de un mes. Y en ese tiempo corto, a pesar de que fue corto, él aprovechó y estuvo tres días de reposo consecutivos asistiendo y compartiendo el evangelio, hablando de Jesús como el Mesías esperado, antes de que él fuera entonces expulsado. Se levantó un gran conflicto entre los judíos y aquellas religiones paganas que estaban perdiendo seguidores. Así es que, a pesar de que Pablo estuvo allí un poco de tiempo, el tiempo que estuvo, quizás pensaríamos que no se lograría mucho, pero la realidad es que este poco tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica enseñando y predicándoles a ellos de Jesús el Mesías,
marcó los corazones de aquellas personas. Lo marcó al grado que Pablo quedó tan impresionado cuando escuchó un reporte de parte de Timoteo de cómo ellos estaban siguiendo. Ellos primeramente fueron expulsados allá en Filipos. De Filipos, salieron de Filipos, lo botaron, como ya les dije, las religiones paganas, la idolatría, estaban perdiendo seguidores porque muchos comenzaron a creer en el Evangelio, en Jesús el Mesías. Así es que hubo un conflicto y fueron expulsados, y de ahí salió a Tesalónica. Y ahí finalmente se levantó ese gran conflicto y le pidieron entonces a Pablo que saliera. Nosotros podemos aprender de estas experiencias de Pablo y de sus compañeros, porque Pablo no estaba solo, él tenía también compañeros que estaban ministrando junto a Pablo. Y lo que podemos aprender de las experiencias que ellos vivieron es que, a pesar de las circunstancias inciertas que nosotros podamos experimentar, que cuando nuestros planes personales cambian debido a situaciones que se escapan de nuestro control, no hay nada que podemos hacer. Simplemente son tronchados, son bloqueados. Hay dificultades que se pueden levantar y pueden poner aparentar, puede haber un estorbo o un paro a los planes que podamos tener, porque podemos estar con los planes de servir al Señor y llevar el Evangelio y llevar proyectos a cabo, y pueden levantarse muchas situaciones inciertas que como que estorban o nos obligan a cambiar de estrategia o de planes. Y a pesar de que esto pueda suceder, lo que aprendemos del ejemplo de la actitud también que Pablo y sus compañeros demuestran es que, aunque a nosotros se nos escape esta circunstancia o se nos escape el tener el control de las cosas, a nuestro Dios jamás se le escapa ni un detalle. Debemos tener siempre tranquilidad y fe de que a Dios nada se le escapa y nada sale fuera de su control. Los planes de Dios avanzan de manera milagrosa. Quizás nosotros en el momento no lo entendemos y no los vemos. Nosotros copiemos esa actitud, imitemos esa fe de Pablo y sus compañeros, de no desesperarnos, de no angustiarnos, sino esperar y creer sabiendo que Dios hará algo maravilloso, algo extraordinario. Habrá un milagro donde la gloria será mayor que la postrera. Nuestra verdadera tarea es ser fieles a Dios y seguir su dirección en todo momento. Esa es nuestra parte. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Permanecer fiel a Dios y dejarle todo lo que está fuera de nuestro control, todo lo que parece imposible, se lo dejamos en las manos de Dios, porque esa es su especialidad, ese es su terreno, ese es su poderío, y Él sabe lo que hace. A lo que nos toca a nosotros es permanecer creyendo fiel a Él y seguir haciendo su voluntad y movernos a donde Él así nos dirija. Ahora, como ya les mencioné, a parecer que es un poco de tiempo lo que estuvo Pablo allí con los creyentes de Tesalónica, el evangelio quedó bien agarrado, bien marcado en el corazón de muchos de ellos. Y por esta razón es que nosotros vemos cómo esa alegría y ese gozo que había en el corazón de Pablo, y la vemos reflexionada en esta primera carta. Vemos la alegría que él siente, porque quizás él pensó, recuerden, en aquellos tiempos no es como hoy día que nosotros tenemos la tecnología y en un momento podemos recibir información con un mensaje de texto, podemos preguntar cómo está la cosa, cómo sigue aquello, podemos dar seguimiento inmediato y podemos recibir una respuesta mucho más rápido hoy en día, sea por un mensaje de texto o por un correo electrónico. Pero en aquellos tiempos no tenían esas habilidades que tú y yo tenemos hoy día. Así es que imagínense a Pablo, él tener que salir
porque fue expulsado de Tesalónica, y él quizás pensando, todo este trabajo que yo he hecho habrá impactado, habrá hecho cambio, habrán permanecido, ¿cómo estarán ellos? Y esa era la inquietud que había en el corazón de Pablo. Así que cuando llegó esa noticia, es que vemos reflejado en esta primera carta lo que acabo de leer, de cómo Pablo está alegre de la fidelidad de ellos, de a pesar de todo lo que habían vivido, todavía permanecían fieles. Aunque Pablo esperaba regresar rápidamente a Tesalónica y allí continuar con el ministerio que había comenzado enseñando y discipulando a esta nueva congregación, él continuó experimentando intensa oposición. Era el anhelo de él regresar, y cada vez y cada intento, o sea, Pablo estuvo constantemente intentando y buscando la manera de volver a regresar a Tesalónica, de volver a regresar para continuar allí con su ministerio, educando, enseñándolos a esta nueva congregación. Él estaba muy preocupado por el bienestar y la salud espiritual de esta iglesia. Así es que físicamente él no podía estar allí, a pesar de todos los intentos que hacía y la oposición constante que se levantaba. Cualquier preocupación que pudiera haber tenido Pablo se convirtió en gozo cuando Timoteo le da esta noticia. En primera de Timoteo capítulo 3, el verso 6, encontramos esta buena noticia que le trae Primera Tesalonicenses 3, versículo 6. Tesalonicense. Capítulo 3, verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Vemos ahí el gozo y la alegría que expresa Pablo cuando recibe esa noticia. Pablo le dijo a los creyentes tesalonicenses que toda la región, en toda aquella región, se hablaba y se escuchaba de la fe fiel y firme que mantenía esta iglesia a pesar de la persecución y los momentos difíciles que estaban viviendo y experimentando. Recuerden, el poco tiempo que tuvo Pablo con ellos era lo que lo tenía a él también preocupado. Él estaba pensando, ¿cómo es posible que ellos van a mantenerse? Un nuevo creyente, a una persona que comienza en el evangelio, o a una persona que quizás ha estado envuelto o ha sido ha crecido o ha estado ha tenido influencia a su alrededor acerca de la fe cristiana, pero no ha madurado, no ha estudiado la palabra, no tiene la palabra y no está bien equipado para defenderse contra los problemas, las dificultades, contra el desánimo y la tentación. Si la persona no está siendo bien educada y no tiene esa palabra, esa fortaleza, no va a sobrevivir. Y al Pablo escuchar de que esta iglesia, a pesar del poco tiempo que estuvo y la poca enseñanza que habían recibido de él, ellos se mantuvieron fe. Así es que eso trajo admiración, donde muchas personas en la región habían escuchado del buen testimonio de ellos, y Pablo estaba más que gozoso y alegre de que ellos estaban siendo un gran ejemplo, un gran testimonio para aquella región, porque estaban hablando de su fe. Qué bueno cuando la gente habla de ti, pero espero que cuando hablen de ti como iglesia sea algo bueno, no sea algo malo. Piensa y analiza. Y ojalá sea que cuando alguien hable de ti, tú como representante o como miembro de la iglesia de Dios, sea que estén hablando bien de cada uno de nosotros y de nuestra fe. Que cuando nosotros atravesamos momentos difíciles, que con nuestra fe nosotros podamos no tan solamente decirla, sino vivirla, aplicarla a nuestra vida y ser de testimonio y fortaleza para aquellos que nos rodean. Entonces, Pablo, en ese regocijo y en esa alegría,
presenta su contentamiento, ya prepara ese ambiente porque tiene que tratar unos temas bastante fuertes y corregir esas ideas y esos errores que estaban sugiriendo, que podían estorbar y podían hacer daño en su crecimiento y en la fortaleza de su fe. Pablo muy, muy contento porque el pueblo allí en Tesalónica no tan solamente había oído el evangelio, sino que había escuchado el evangelio. Nosotros vemos en el capítulo 2 y capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo explica por qué su fe en Jesús pudo permanecer, pudo perdurar, a pesar de que era una fe nueva. Y en estos dos capítulos que brevemente vamos a estar hablando hoy como introducción de esta unidad, Pablo hace una y otra vez referencia a la razón por la cual ellos pudieron permanecer firmes en su fe y cómo pudieron ser de gran testimonio para otros. ¿Por qué? Porque ellos permanecieron en Jesús. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, podemos superar y tenemos la victoria. Jesús mismo nos enseña a nosotros en su palabra de lo necesario que es de que nosotros permanezcamos en Él, porque fuera de Él no podremos sobrevivir, nada podemos hacer, no podremos sobreexistir y mucho menos podremos llegar al Padre, porque como ya hemos hablado en las otras semanas, Él es el único camino, Él es el único que nos puede llevar a la presencia del Padre. Pablo dice que regocijo, no tan solamente porque ellos oyeron sus enseñanzas, sino que también los escucharon y obedecieron. Aquí estamos viendo dos cosas muy diferentes. Hay una gran diferencia entre lo que es escuchar y oír. Lamentablemente, muchos de nosotros, hay muchas personas que oyen la palabra de Dios y se niegan a escucharla. ¿Cuál es la diferencia? Quizás tú la sabes, pero la voy a repetir por si acaso, porque volvemos a lo mismo. Quizás tú me estás oyendo, pero no me estás escuchando. Tristemente, nosotros tendemos a mezclarla y a utilizarla de una manera incorrecta porque pensamos que significa lo mismo y no es lo mismo. Esta gran diferencia de oír y escuchar es la siguiente. Oír es percibir un sonido, es un acto mecánico, es un acto físico. O sea, a él no le gusta, pero si yo hago esto, él oyó, estamos oyendo las palmadas. Es simplemente oír, es una acción mecánica, es algo físico de que tú oyes un sonido, escuchas algo, mientras que escuchar es comprender, entender y reflexionar a lo que se está diciendo. Es comprender e interpretar a lo que se está diciendo. No es lo mismo oír. Yo oigo las palabras. Quizás muchos de ustedes me han escuchado en las lecciones, como hay otros que simplemente me oyen. Simplemente lo ponen y lo ponen a correr mientras están haciendo otras cosas y quizás me oyen guau, 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 guau. Están solamente escuchando a guau, 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 guau. Oyendo, acabo de cometer ese error. Solamente están oyendo ese sonido, pero no están escuchando, no están comprendiendo, no están analizando y no están reflexionando en lo que se está diciendo. Y esto es el motivo por la cual Pablo estaba regocijado, porque el pueblo no tan solamente oyó lo que él decía, enseñó, sino que ellos escucharon y obedecieron, o sea, lo ponen en acción. Tuvieron una clara comprensión, pusieron mucha atención, tuvieron una clara comprensión y reflexionaron en esas enseñanzas que recibieron de parte de Pablo, y esto fue lo que lo ha ayudado a ellos a permanecer en su fe, y esto es lo que Pablo le halaga a ellos. Cuando Pablo dijo que los tesalonicenses
recibieron su mensaje en Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo está haciendo referencia a este fenómeno que acabo de explicarle, a la diferencia. Cuando dice el oír, ellos escucharon, ellos oyeron, escucharon y obedecieron. No tan solamente ellos oyeron el mensaje de Pablo, sino que lo escucharon y lo pusieron en práctica, lo hicieron una realidad. Ellos dieron ese paso adicional. Ellos tuvieron esa fe activa, esa fe viva, no una fe muerta, no una fe solamente de conocimiento, de que te lo sabes y solamente son palabras que te repite, sino que es una fe en acción, una obediencia en acción. Ellos reconocieron que la palabra que recibieron fue de parte de Dios. No vieron esta palabra que vinieron de Pablo. Pablo dijo, no es que Pablo dijo, el Dios del que Pablo habla, lo que yo te enseño, lo que yo trato de compartir con ustedes en estas enseñanzas bíblicas, no es lo que yo diga, no es lo que yo interprete, es lo que la palabra de Dios dice. La persona que oye, escucha y obedece acepta esta palabra, mas la persona que no quiere escuchar es solamente aquellos que oyen la palabra y no le ponen atención. Quiero entonces leerte en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 los versículos del 17 al 20. ¿Qué dice en este capítulo? En este resumen dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En este capítulo, lo puedes leer completo una y otra vez. Les recuerdo que deben de hacerse la lectura el antes y el después para poder entender todo el concepto de lo que tratamos de hablar y para continuar con la línea de pensamientos. Ya que en este tiempo que estamos aquí, la hora o 15, o una hora y 15 minutos que estamos aquí, no puedo abarcarlo todo con detalle. Pero cuando te leas todo este capítulo, vas a ver el tipo de lenguaje en la forma en que Pablo describe, usa la analogía de padre y madre. Les he mencionado anteriormente que Pablo es una de las personas que tiene como esa habilidad que a mí me llama mucho la atención. El método de enseñanza, como Jesús usó muchas parábolas, pues entonces Pablo utiliza muchas analogías y usa temas que hacen referencia, en la cual el pueblo que está escuchando y que está aprendiendo de las lecciones pueden identificarse y entender mejor los principios bíblicos que Pablo enseña. Así que en esta ocasión, en este capítulo, Pablo habla usando la analogía de padre y de una madre, para entonces describir lo que hay en su corazón, cómo él se siente con respecto a cada uno de ellos y su fidelidad y su crecimiento. Aquí en esta ocasión él los llama hermanos. Saber que sus hijos espirituales estaban siendo perseguidos y que él no podía estar con ellos, esto seguramente intensificó el temor y la preocupación en el corazón de Pablo. Él entendiendo de aquellos que estaban viviendo y él no podía estar allí para protegerlos, para animarlos, para exhortarlos. Así es que usted que ha sido padre o madre o ha tenido a alguien al cuidado suyo, sabe lo que se siente cuando
quizás están pasando por una necesidad o un peligro o una situación difícil y usted no puede estar allí al lado de ese ser querido, al lado de su hijo, de su hija, de esa persona o de su amistad para poder ayudarle, protegerle y ayudarle a pasar por ese momento tan difícil. Y eso es bien desesperante. Y buscamos la manera, tratamos de buscar la manera de cómo hacerle llegar esa ayuda o ese consejo para que no sean afectados duramente durante ese proceso. Así que Pablo en esta ocasión, ahora que él los ve como sus hijos espirituales, porque él fundó esa iglesia, él levantó esa iglesia en ese viaje misionero, él ve que aquí sus hijos espirituales están atravesando momentos difíciles y él no tenía la manera de cómo llegarse a ellos. El Pablo claramente expresa en ese versículo 18 que el que estuvo detrás de todos sus intentos fallidos era Satanás mismo. Él culpa a Satanás por impedir el regreso de Pablo hacia Tesalónica. Pablo les dijo a los creyentes de Tesalónica que a pesar de lo que ellos estaban viviendo y a pesar de que Pablo no había podido llegar hasta ellos le inspiraban una esperanza y esperaban gozo y alegría. Cuando Pablo habla en los versículos 19 y 20, en la forma en que Pablo describe ese orgullo y ese gozo que siente por ellos, él los presenta a ellos como una ganancia. Pablo les dice a ellos, es un orgullo para mí, esperando ese día donde estemos en la presencia del Señor y yo pueda presentarlos a ustedes como ese fruto, esa victoria que hemos tenido y él los puede presentar. Le dice, yo estoy orgulloso y para mí ustedes son la corona, para mí ustedes es el premio de que yo pueda presentarlos ustedes al Señor como las almas ganadas para su reino. Cuando Pablo está refiriéndose aquí a las coronas, no se está refiriendo a una corona física especial que se dará en el reino de los cielos. Si se da o no se da, yo no sé. Eso será otro tema que la iglesia puede discutir y indagar más. Pablo se está refiriendo a esos Juegos Olímpicos que se acostumbraban a dar. Ya yo di una clase mucho tiempo atrás hablé brevemente acerca de estos Juegos Olímpicos y lo que se ganaban era una corona. El ganador le ponían una corona que era hecha de unas ramas. Era un orgullo cuando el ganador se le ponía esa corona y de esa manera es que Pablo hace esa analogía, hace esa referencia de que ellos son la corona de él, de que ellos son el premio que él presentará al Padre, él presentará a Dios en su presencia porque se los ha ganado para su reino, para presentar a ellos como seguidores fieles del Señor Jesucristo cuando él regrese, que él pueda decir que ellos permanecieron fiel a pesar de todo lo que vivieron, a pesar de todo lo que sufrieron, a pesar de las dificultades. Ellos no cayeron, sino que permanecieron. Pablo le dijo a los creyentes de Tesalónica que ellos, siendo esa fuente de gozo y alegría, estaban también abriendo paso para que más almas recibieran el mensaje del evangelio, para que otros también fueran motivados y fueran creciendo en su fe. El ejemplo de Pablo debería recordarnos a nosotros cuál es el verdadero propósito de la iglesia. Y es que nosotros debemos de esforzarnos en las misiones y ver a Dios como Dios transforma las almas de manera que puedan llegar el mayor número de personas, el mayor número de almas salvadas
a ser parte del reino de Dios y a que estén listos para el regreso de Jesús. Recuerden, estas epístolas, esta primera carta es el entendimiento, la importancia de la segunda venida de Cristo. Así es que Pablo le está diciendo, debe de haber ese afán, esa dedicación de seguir esforzándonos, de seguir proclamando el plan de salvación, de seguir proclamando las buenas nuevas de salvación para que más almas sigan llegando y sigan siendo salvas y más seguidores sean parte de esta gran familia de Dios, que es lo que conocemos como la iglesia, que esa debe de ser nuestro enfoque, esa misma pasión, ese mismo gozo, esa misma alegría debe de estar en nosotros como iglesia. Ese es el propósito por la cual estamos aquí y que no nos desviemos de ese propósito. Ahora que Pablo se presenta y entiende y expresa esa preocupación que tenía, vamos a ver el aliento que se le da en medio de la persecución y entramos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, y quiero leerte los versículos del 1 al 5. Ya se le ha dado el saludo, se le ha dado el elogio por su fidelidad, de a pesar de lo que la persecución y lo que estaban viviendo, permanecieron fieles y fueron de gran testimonio. Ahora vamos a leer, por lo cual no pudieron soportarlos más, acordamos quedarnos solos en Atenas. El versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Con permiso. Después de salir de Tesalónica, Pablo fue a Berea. O sea, no es que Pablo también se quedó con las manos cruzadas y dijo, no puedo hacer más nada, yo quiero ir para allá y no puedo ir para allá, y va a ser enfocándose en tratar de llegar allá. No, él se mantuvo activo en su ministerio, y cuando salió de Tesalónica fue entonces a visitar a Berea. Berea, un lugar donde los de la comunidad allí eran personas que los locales, bien, gracias, eran personas muy amantes al conocimiento y le gustaba tener la información correcta y la verificaban y la estudiaban. Así que cuando vino el tema de las Santas Escrituras, ellos necesitaban tener verificación y claridad en ese evangelio, y o sea que ellos no aceptaban cualquier cosa así por hacerlo. Ellos eran personas bien dadas y dedicadas al estudio de las Escrituras, y allí en Berea Pablo aprovechó con esta comunidad enseñándole el evangelio, donde ellos inculcaban y buscaban y estudiaban la palabra, las Escrituras, así como tú y yo debemos de hacer, así de activos, de minuciosos en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras. Así debemos de ser tú y yo, no simplemente escuchar a una persona que predica y habla y enseña, y porque tú lo consideras una persona buena o se habla bien o expresa bien y aceptas así the face value, así por el simplemente porque esa persona lo dijo, y como esa persona lo dijo, esa persona tiene bastante conocimiento o habla muy bonito, tiene lógica lo que dice, pues simplemente tú lo aceptas. No, nosotros somos responsables de verificar y comparar todo lo que nosotros escuchamos, que esté respaldado por las Sagradas Escrituras, que esté respaldado por la misma palabra de Dios. Y así eran los de Berea. Allí estuvo
Pablo un tiempo y también salió hacia Atenas, donde allí finalmente esperó por sus compañeros Silas y Timoteo. Allí se reunieron. Vuelve otra vez, hago referencia al capítulo 17 del libro de Hechos para que te leas ese backdrop, ese resumen del comienzo del ministerio de Pablo. Aquí en este capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, Pablo entonces explicó esa preocupación que sentía por la iglesia, que mientras más pasaba el tiempo, más aumentaba su desespero, más aumentaba su preocupación. Y finalmente dice que él no aguantó más, él no soportó más esa angustia, ese miedo que tenía por ellos, por lo que estaban viviendo, y por eso fue que tuvo que tomar una decisión que no fue fácil. Pero su desesperación y su preocupación por los creyentes de Tesalónica fueron mucho más grandes que los riesgos que Timoteo se iba a enfrentar también. Pablo tomó la decisión de escoger y enviar a su hijo espiritual a Timoteo para que Timoteo fuera a Tesalónica y fuera él el que le fuera a buscar noticias para él poder saber cómo estaban los creyentes en Tesalónica. No fue fácil, pero finalmente Pablo así lo decidió, y vemos en la forma en que él se expresa, en la forma en que él habla, esas cualidades que habla acerca de su hijo espiritual. Él no mandó a cualquier persona. Además que Timoteo no fue simplemente a buscar un reporte y traérselo a Pablo. Timoteo fue también con la doble misión de animarlos y exhortarlos a ellos por lo que ellos estaban atravesando. Él tenía la asignación de ir a exhortarlos y animarlos a ellos para que siguieran hacia adelante debido a esa persecución que estaban sufriendo por su nueva fe. Estaban siendo hostigados, perseguidos, atacados, entre otras cosas. Así que Pablo dice, no aguanto más, tengo esa desesperación, tengo esa preocupación y voy a mandar a Timoteo. Recíbanlo, porque él es capaz de ayudar. Es mi representante, Él puede, lo que yo no puedo hacer, él también lo puede hacer por ustedes. Pablo entendió que así como él mismo había vivido la experiencia, esos confrontamientos donde Pablo, le dije que en el capítulo 2, si no me equivoco, en el versículo 18, que Pablo literalmente y directamente acusa o señala de que es el mismo propio Satanás el que ha impedido de que él regrese, o el que impidió que continuara con el ministerio allí, por la cual fue expulsado. Así que con la experiencia de él, Pablo entiende de la misma manera que lo que él vivió y experimentó, esos ataques del enemigo, iba a ser aún más intensificados contra la iglesia, contra ellos. Y esto era lo que lo tenía él desesperado, porque Pablo entendía la realidad. Él dice, yo lo viví, yo sé que detrás de todo esto es Satanás, porque el enemigo todavía tiene la misma misión hoy día de buscar la manera de cómo alejarnos de Dios, de cómo romper nuestra relación con Dios. El enemigo quiere destruir la iglesia, no quiere que haga esa reconciliación, y por eso es que está constantemente trayendo dificultades y momentos difíciles y desánimos y depresión, entre otras cosas, escasez, enfermedad, conflicto, un montón de cosas que busca la manera, busca diferentes estrategias y herramientas para romper nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo estaba consciente de esa realidad. Así es que por esta razón también fue lo que lo empujó más a tomar esta decisión, por más difícil que fuera, pero es por el bienestar de la iglesia. Imagínense, es el mismo concepto de que vemos el pastor con las 100 ovejas. En ese cántico que nos enseña de cómo el pastor dejó a las 99 para ir a buscar
para ir a buscar a aquella que se había extraviado, que se había perdido, se había alejado. O sea, ya dejó las 99 seguras. Así que Pablo, vemos aquí como esa misma imagen, esa misma representación del cuidado que tiene, de la preocupación que tiene el apóstol Pablo con sus hijos espirituales, donde manda a Timoteo para ir a buscar a aquellos y procurar que ellos no sean atacados por el enemigo. Pablo sabía que los tesalonicenses estaban siendo confrontados, estaban siendo circulados en una batalla espiritual. Y por eso es que esta misión de Timoteo para allá en Tesalónica era muy importante y muy necesaria. Llevar la palabra de fortaleza y la palabra de ánimo a estos creyentes mientras soportaban esta persecución. Palabra que nosotros, tú y yo como iglesia recibimos. Tenemos la palabra escrita y la podemos, tenemos el acceso a la palabra de Dios. Es una ventaja que nosotros tenemos. Por eso es que es importante, tanto Pablo como les recordó a ellos, como también es un recordatorio para todos nosotros hoy día, que nosotros estamos destinados a pasar por tales dificultades. El mismo Jesús dijo, tendréis aflicciones. Vamos a tener aflicciones, pero no nos dejó ahí. Dice, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Así como me rechazaron, así como no me recibieron, de la misma manera ustedes padecerán de mi sufrimiento, ustedes serán rechazados, pero confiar, estar tranquilo, haya paz en tu corazón, haya una certeza y una seguridad de que ya tenemos la victoria, porque Jesús dijo, ya yo he vencido y si tú permaneces en mí, la victoria también es tuya. Jesús lo dice en Juan capítulo 16, verso 33. Es un versículo clásico que muchas veces a nosotros como que se nos quiere olvidar, pero no, recordemos esas palabras, en el mundo tendréis aflicciones. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra que Jesús dice es lo que Pablo le recordó a los tesalonicenses y es la que yo también te hago recordar a ti, a que recordemos que nosotros estamos destinados a pasar por tales dificultades porque estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos extranjeros y estamos de pasada. No somos aquí del mundo y tendremos esas aflicciones. Habrá oposición. El enemigo no querrá que hablemos la palabra, que compartamos el amor de Cristo. El enemigo sabe que sus días, sus tiempos están cortos. Él sabe cuál es su destino final. Él sabe cuál es el fin de su historia. Por lo tanto, va a seguir arrasando y tratando hasta su última oportunidad para hacer que los tiempos difíciles apaguen la fe de muchas personas. Pero cuando nosotros, en lugar de coger miedo, en lugar de preocuparnos, en lugar de escondernos, en lugar de darnos por vencido, recordemos esta palabra de Juan 16, 33, la palabra que Jesús nos ha dicho, que tenemos la paz. Tenemos la paz. Él ofrece esa paz y confiamos porque Él ya ha vencido al mundo. El mismo Pablo experimentó. Él sabe lo que estaba hablando. El mismo Pablo experimentó esa oposición. Él lo vivió y él estaba consciente. Él tenía esa visión espiritual y él lo conocía muy bien. Esto era lo que hacía que Pablo tuviera el temor y se intensificara su preocupación. Temía que el enemigo double up, intensificar más sus ataques contra la iglesia de Tesalónica.
que lograra desviar la fe de ellos. Ese era el miedo, de que ellos terminaran abandonando la fe. Y entonces Pablo decidió equipar a la iglesia con las tácticas del enemigo, hacerle entender la misma palabra de Dios, que ahora que me viene el versículo, pero si lo puedes encontrar, posted, dice: no ha venido una tentación que no podamos llevar, porque junto con la tentación tenemos la salida, o no ignoremos que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que tenemos arma, se nos da el aviso: seamos sabios como la serpiente, pero dócil como la paloma. No ignoremos los ataques del enemigo, las estrategias del enemigo. También tenemos en la palabra, en Efesios capítulo 6, también se nos da a nosotros la palabra de que tengamos la armadura del cristiano. Primera de Pedro 5:8, uno de estos versículos poderosos: sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero recuerda lo que Jesús nos dice: nosotros que confiemos, tenemos la victoria. Ya nosotros conocemos el fin también del enemigo. Nosotros tenemos el poder. El que está con nosotros es mayor que está en contra de nosotros. El poder que está en nosotros es mayor del que está en el mundo. Hay muchas palabras, promesas de confianza, promesas de victoria, promesas de fortaleza, de exhortación y de ánimo. Así es que cuando nosotros estamos al tanto, así como Pablo quiso darle las herramientas, palabras de ánimo y exhortación por medio de Timoteo a la iglesia para que ellos continuaran hacia adelante, es que nosotros como iglesia debemos de igual entenderlo, porque yo creo que no tan solamente los nuevos creyentes deben de tener el compañerismo y las enseñanzas de las Escrituras y recibir ese aliento mutuo. Yo creo que tanto los nuevos creyentes como ya los más sazonados, los de más tiempo, los más maduros en el Evangelio, todos nosotros necesitamos ese compañerismo. Todos nosotros necesitamos continuar creciendo en las enseñanzas. Nosotros no lo sabemos todo. Aquella persona que se cree que se sabe ya todo en la Biblia y ya no hay nada nuevo de qué aprender, está creyendo una mentira del enemigo. Todos nosotros podemos crecer, podemos seguir madurando en nuestra vida espiritual, en nuestra fe, que siga fortaleciéndose. Todos nosotros necesitamos de ese compañerismo, necesitamos el apoyo unos de los otros, necesitamos en esa continua oración unos por los otros. La palabra también nos exhorta a nosotros cómo ayudarnos a llevar las cargas unos a los otros y orar unos por los otros. Como Pablo habla también de la unidad, así como uno llora, todos lloran, uno gozan, todos gozamos. Esa unidad, esa coinonía debe de ser alimentada constantemente, no tan solamente con los nuevos creyentes, sino también con los ya más maduros. Así nos ayudamos mutuamente. Seguimos creciendo y fortaleciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que a medida que nosotros nos vamos fortaleciendo, a medida que nosotros nos vamos estableciendo, podremos entonces mejor estar equipados para resistir las tentaciones, para poder sobrellevar las pruebas de nuestra fe y salir en victoria, cruzar hacia el otro lado, y también podremos enfrentar de una manera correspondiente frente a la oposición que pueda ponerse a nuestro camino mientras seguimos a Jesús. Si es que esta clase ha sido más bien una introducción de esta primera carta a los tesalonicenses, en las próximas semanas, con el favor de Dios, esperamos cada oportunidad que tenemos la aprovechamos. Con el favor de Dios, entonces vamos a continuar analizando más acerca de estos temas en cuanto a la vida santa, pero particularmente acerca de la segunda venida de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por tu paciencia, por acompañarnos,
Y antes de orar, les recuerdo a la Iglesia Calvario que con el favor de Dios, mañana sábado, junio 28, estaremos en la iglesia comenzando a las 8 de la mañana en el ayuno congregacional que está siendo auspiciado por el Departamento de Ministerio Femenil, pero está abierto a toda la iglesia. Padre, gracias te doy por esta maravillosa hora que tú nos has concedido, finalmente conectarnos por medio de estas redes, Padre Celestial, lo que hemos recibido la palabra en esta hora, Señor, y lo que también más adelante en un futuro recibirán esta enseñanza que sea de bendición en cada corazón. Gracias te doy por cada persona conectada, bendice, Señor, cada uno de ellos, que todos continuemos creciendo, Dios del cielo, en nuestra fe, Padre Celestial, que sigamos, Señor, firmes y copiemos esa misma perseverancia, ese mismo anhelo, esa misma pasión como los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Nosotros también permanezcamos así de fiel y firme a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en nuestro caminar. Gracias te doy, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde quiera que te encuentres en este momento, esta ha sido tu hermana Marilyn Colón y con el favor de Dios nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche aquí en la zona de, creo que es el Standard en los Estados Unidos. Bendiciones.